Buenos días, hermanos. Pues seguimos aquí transmitiendo desde este medio. Gracias a Dios por los hermanos que nos están acompañando esta mañana, por los hermanos que nos mirarán después. Un saludo a nuestros alumnos que generalmente asistían a nuestra escuela dominical y pues invitándoles a que cuando nos volvamos a reunir nos acompañen, los que generalmente no lo hacían. Estamos estudiando, nuestro gran tema es viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Ese es el gran tema, la esperanza que tenemos en el Señor Jesús. Y la primera clase, pues estudiamos acerca de que Jesús es nuestra gran esperanza. En Él estamos fundamentados y somos cristocéntricos, todo gira alrededor de Él. Y por lo tanto, pues tenemos una expresión como cristianos, expresamos nuestra esperanza al cambiar nuestros pensamientos. La esperanza que tenemos moldea nuestros pensamientos, los transforma, los motiva, cómo pensamos y cómo vivimos en relación con la esperanza que tenemos en Jesús. Y esta tercera lección habla del testimonio de nuestra esperanza. Ya es algo menos subjetivo. El pensamiento es algo subjetivo, que nadie puede leer nuestros pensamientos, pero el testimonio es algo que no es subjetivo, que se mira nuestro testimonio. Entonces vamos a hablar acerca del testimonio de nuestra esperanza. Déjenme, les comparto aquí la aplicación para la vida para entrar en materia. Dice así: me imagino que todos tenemos esos lugares en la carretera que nos indican que ya estamos llegando a nuestro lugar de destino. No estoy hablando de un letrero, sino de marcadores informales que todos reconocemos cuando viajamos por un camino desconocido. Quizá es un árbol o un edificio que se distingue por alguna razón. Cuando vivíamos en Dallas, a menudo viajábamos a San Antonio para visitar a la familia. Nuestro hijo tenía pocos años de edad y por lo regular el viaje no le interesaba mucho, con una excepción. Al regresar por la Interestatal 35, se alteraba a cualquier hora que fuera. En la carretera había una gran jirafa hecha de metal. Para él, la jirafa no tenía nada que ver con el zoológico. Más bien era una señal de que al fin estábamos llegando a Dallas y a nuestra casa. De seguro, Dios quiere que el cristiano sea un marcador que apunte al inconverso al Salvador. Lázaro, al que Jesús levantó de entre los muertos, sirvió de esta manera. Juan señala que muchos querían ver a Lázaro porque sabían que Jesús lo había resucitado de entre los muertos. Pero Lázaro nunca se hizo el centro de atención. Acerca de él, dice Juan, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Nuestra nueva vida en Cristo debe llamar la atención, dándonos la oportunidad de encaminar la persona a la cruz de Cristo. Pues vivimos en medio de un mundo quebrantado y es más evidente hoy en nuestra época porque pues el mundo está de cabeza o algunos también podemos decir que nos puso los pies sobre la tierra, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que la vida es muy efímera, de que no hay solidez en este mundo,
de ningún tipo, ni económica, ni social, ni política, ni de salud, ni en la sociedad en general hay solidez. Somos muy vulnerables a cualquier tipo de situaciones adversas, como en este caso la pandemia que nos está atacando. Y pues en esta época podemos recordar cómo en los cultos que teníamos dábamos gracias a Dios por estar de pie, por estar vivos, por estar reunidos, cantando juntos, por tener salud. Eran unas cosas sumamente, digamos, normales en aquella época, pero ahora podemos ver que aquella normalidad se ha vuelto muy especial. Ahora recordamos todos aquellos servicios y los recordamos con añoranza, los recordamos de una manera especial porque quisiéramos volver a aquellos tiempos. Así como el pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia se sentaban a las orillas del río ahí de Babilonia y recordaban a su ciudad, a Jerusalén, a Belén, a sus ciudades de los que habían sido sacados, y añoraban regresar seguramente cuando estaban sentados ahí mirando el agua, mirando los pescadores. Decían, qué tiempos aquellos cuando vivíamos en Jerusalén con aquel gran esplendor que tuvieron cuando el rey David, Salomón, y añoraban aquellos tiempos. Pero había pasado lo inesperado, habían sido llevados cautivos y toda aquella normalidad que habían tenido se había esfumado. Así estamos viviendo nosotros en este tiempo. La normalidad a la que estábamos muy acostumbrados se nos esfumó. Ya no nos podemos reunir como lo hacíamos a desayunar varios hermanos, saludarnos, abrazarnos. Ahora, si es que nos reunimos, tenemos que hacer un saludo diferente, no abrazos, mascarilla, no estar cerca, etc. Y nadie nos esperábamos que pudiéramos llegar a vivir algo así. Realmente, yo me recuerdo que a mis hijos les decía, deben de aprender a comer de todo, porque me acordaba que mi abuela nos platicaba que en la época de la Revolución Mexicana ella tenía como 10 años. Mi abuela nació en 1898-99 y la revolución comenzó en 1910, así es que ella tenía 10, 11 años. Y decía que tenían que comer espigas del maíz, o hojas, cualquier cosa. Y siempre me recordaba de eso y tenía la sensación de que algo podría pasar, porque siempre en la historia de la humanidad han pasado guerras, persecuciones, epidemias, hambrunas, cuestiones económicas de los países como las recesiones, porque no tenemos garantía de que la normalidad que quisiéramos siempre va a estar manteniéndose a un mismo nivel. Así es que yo por eso les decía a mis hijos, tienen que aprender a comer cualquier cosa, verduras, frijoles, garbanzos, no sé, todo, porque no sabemos, les decía, si algún día va a llegar a haber alguna, no sé, puede haber un
un accidente nuclear, un meteoro, no sé, y debemos de estar preparados. Pero también debemos de estar preparados espiritualmente, que es lo más importante. Así es que, pues dicho eso, déjenme les leo lo que Pedro le decía a los hermanos que habían sido esparcidos en la persecución. Habían perdido estos hermanos su normalidad en Jerusalén. Ahora estaban siendo perseguidos, estaban siendo vituperados. Y Pedro, pues les escribe a ellos para darles ánimo y para decirles que dieran buen testimonio de su fe. Entonces, ¿cuál es la clave para dar buen testimonio de nuestra esperanza, de nuestra fe? Pedro dice, acercándose a él, y lo compara como una piedra viva. No sé qué tanto conozcan a ustedes de construcción, pero en aquel entonces, como ustedes sabrán y se imaginarán, no había concreto, las construcciones eran diferentes a las de ahora. Hablando de los cimientos, pues no podían ser como ahora, porque ahora tenemos el cemento. Seguimos usando piedras, pero usamos el cemento para darle forma a las piedras y hacer un solo bloque. Tenemos varillas, pero visualicen la construcción de aquellos tiempos. No había varillas y no había cemento como el que usamos ahora. Había solo piedras. Y Pedro usa esta metáfora para explicarles a los hermanos que Jesús es aquella piedra en la cual cuando se iniciaba una construcción, por ejemplo de una casa, se elegía una piedra la mejor, que tuviera forma, especialmente si hay una piedra con sus lados rectos, ¿verdad? Son las mejores piedras que podemos utilizar para darle forma a nuestro cimiento. Entonces se elegía una piedra lo más cuadrada posible o lo más recta posible. Y esa era la piedra angular, la piedra que se usaba para iniciar una cimentación. A partir de esa piedra, depende de cómo estuviera el lado que quedaba, en la superficie que quedaba junto a la otra piedra que iba a estar a su lado. Entonces esa piedra primera determinaba la segunda piedra. De acuerdo a la primera piedra, su forma determinaba la segunda y así sucesivamente. Entonces Pedro compara a Jesús como esa piedra especial, la piedra angular, la más importante. A partir de ahí se construye el edificio. Y a Pedro nos está comparando como las piedras sucesivas, porque nosotros formamos parte de ese edificio que está construido y su base es Jesucristo. Entonces dice, acérquense a Jesús, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Se recordarán, Jesús fue crucificado por los sacerdotes, por el concilio que había. Fue desechada esa piedra. Dice, pero para Dios fue escogida y preciosa. Dios sabía que la forma de Jesucristo era la correcta para fundar su edificio, su construcción.
Les dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Notemos aquí que habla de una casa espiritual. Nosotros habitamos casas materiales de madera, de estaco, ¿verdad? Por dentro, chirroc. Pero aquí Pablo dice: edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros somos una casa espiritual. Nuestro ser, nuestra alma es espíritu y somos una casa. Y también dice que somos un sacerdocio santo. Nosotros ministramos, nos ministramos a nosotros mismos y ministramos a otros. De esta forma nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe, de nuestra esperanza, para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. En aquel tiempo los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales, pero aquí Pedro está diciendo que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Qué son sacrificios espirituales? Pues es nuestra propia negación, negarnos a nosotros mismos. Esas son ofrendas agradables a Dios, y por medio de eso dar un buen testimonio hacia los inconversos. Somos una señal, somos una referencia de Jesucristo. Por lo cual dice también, contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es el testimonio? Hay varias formas cómo podemos tomar esta palabra testimonio. Por ejemplo, a veces un testigo se le llama ante un jurado para que dé su testimonio de los hechos. Es el relato que él puede atestiguar de lo que vio, ¿verdad? Es su testimonio. En el mundo cristiano, a veces escuchamos a hermanos que pasan a dar su testimonio al frente, y es su relato de conversión. Así lo entendemos, ¿verdad? En el mundo cristiano generalmente es un relato de cómo el Señor los alcanzó, de su vida pasada, y cómo el Señor los transformó y cómo han llegado a ser nuevas criaturas. O también tenemos testimonios de situaciones que a veces pasamos y las contamos y decimos cómo el Señor obra en nuestras vidas, cómo contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Son testimonios que dan razón de nuestra esperanza. Pero también está el testimonio que está en progreso, el testimonio que estamos dando cada día. Y generalmente, sin proponérnoslo, nosotros reconocemos a cada persona, sin proponérnoslo, la calificamos, ¿verdad? Decimos: este hermano es de tal o cual forma, y como que tenemos una cierta medida de calificación, casi instintivo. A unos los estimamos más espirituales, a otros menos, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero podemos decir,
que a veces, para ser justos, vemos a un hermano que tiene a lo mejor alguna falla, pero que tiene muchas virtudes, ¿verdad? Y entonces tendemos a pasar por alto. Decimos, bueno, el hermano es medio así, pero tiene muchas virtudes espirituales, ¿verdad? Entonces lo tenemos en alta estima, a pesar de algunas fallas que pudiéramos tener, que pudiera tener un hermano. Y ese es el testimonio que yo llamo en progreso, ¿verdad? El testimonio también puede ir cambiando, puede ir mejorando, puede irse resarciendo el testimonio. Y Pablo pues les instaba a nuestros hermanos que se acercaran al Señor para que dieran un testimonio, un buen testimonio acerca de la esperanza que ellos tenían en Jesús. Aquí en 1 de Pedro 2, 7 dice, se refiere a la diferencia que debe de haber entre los incrédulos y los creyentes. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, o sea, Jesús es precioso para los que creemos en Él. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ya vimos que los supuestos edificadores de la religión de los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y otros que se suponía que eran edificadores de la iglesia, administraban en el templo. A ellos se refiere, dice que la piedra que ellos desecharon cuando le crucificaron, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya mirábamos cuál es la función de la piedra principal. Y dice también que ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Entonces, hay diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Dice Pedro, que los incrédulos tropiezan en la piedra. No les sirve de sustento, tropiezan en ella, en su palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Dice, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Palabras duras, porque habla de un destino de los incrédulos. Así como Judas fue destinado a entregar a Jesús para que se cumpliese la profecía, que se cumpliese la palabra de Dios, así también hay personas que están destinadas para llevar por el rumbo que Dios quiere a la humanidad, ¿verdad? Y nosotros debemos de reconocer eso. No tenemos que tener la esperanza de que todo va a cambiar para bien, sino más bien las cosas van a ir empeorando, porque así está escrito. Y nosotros vivimos en medio de ese caos. Y Pedro, otra vez con Pablo, Pedro les insta a los hermanos que en medio de la persecución, en medio del caos que están viviendo, se mantengan firmes en Jesús, en ese cimiento, en la piedra del ángulo. Mas vosotros, dice, les da palabras de ánimo, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten cómo en estas palabras hay dureza, ¿verdad? Hay conceptos difíciles de comprender, porque está comparando a los creyentes, les llama que son linaje escogido. Acuérdense que Pedro les estaba hablando a judíos, ¿verdad? Y eran del linaje de David, el linaje de Jesús. Y los eleva más si les dice que son el real sacerdocio, sacerdocio de la realeza, porque son sacerdotes de su comunidad, de su familia, cuyo rey es Jesús. Son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para anunciar aquellas virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, a la luz. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué les dice estas palabras si los judíos esperaban a un Mesías? Los judíos de aquel tiempo todos reconocían a Dios como el Dios verdadero, pero Pedro les dice que estaban en tinieblas, ¿verdad? Porque se habían separado, al paso de las generaciones, su religión, pues se habían vuelto meramente eso, una religión. Habían perdido el temor a Dios, no lo honraban, se habían vuelto verdaderos inconversos. Pero Jesús los alcanza, les vuelve a traer la luz a sus ojos, la luz espiritual, y entonces dice que fueron alcanzados por pura misericordia del Señor. Allí en 1 Pedro 2:11 nos habla acerca de qué es dar buen testimonio. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Les dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro le está animando a que se abstengan de los deseos de la carne, que dice que batallan contra el alma. Tenemos la tendencia siempre a hacer el mal, a los deseos carnales, a los deseos pecaminosos, que siempre nos están llamando la atención. Todo lo que, como dicen por ahí, todo lo que es prohibido es bueno, todo lo que no mata engorda, o no sé, por ahí, algo así, ¿verdad? Pero esa es nuestra tendencia a los deseos de los ojos, los deseos carnales de sexualidad o de cosas materiales. Siempre estamos deseando lo material, algo más bonito, un carro más bonito, una casa. Esa es la tendencia. A lo mejor cuando ya estamos un poquito más maduros, más encaminados, a lo mejor ya tenemos un poco menos de deseos por las cosas materiales, ¿verdad? Pero siempre está esas cosas que están
en las que estamos batallando, nuestro instinto. Y aquí el apóstol nos anima a abstenernos de esas cosas para poder dar un buen testimonio ante los demás, un testimonio que está en progreso, un testimonio de vida. Y a causa de los buenos testimonios, las personas ven la diferencia, ¿verdad?, de los que tememos a Dios y de los que no. Y entonces ellos pueden ser alcanzados también, como lo fuimos algún día nosotros. Dice, al considerar vuestras buenas obras, ¿qué son las buenas obras? Pues podemos mencionar muchas buenas obras físicas, o sea, materiales, como hacer caridad, hacer el bien, pero también podemos hacer buenas obras como aconsejar, cosas que no se ven necesariamente, pero que son una buena fuente de evangelización por causa de buenos testimonios. Dice allí en el 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Noten cómo el apóstol dice que sean obedientes al rey y a los gobernadores. Y se recordarán que ellos estaban siendo perseguidos. En aquellos tiempos se levantó el gran emperador Nerón, ¿verdad?, que se dice que mandó incendiar la ciudad de Roma porque quería reconstruirla a su gusto, y pues agarró como chivos expiatorios a los cristianos y los empezó a perseguir. Y Pedro le dice a los hermanos que hagan caso a sus superiores, a las leyes, a los gobernadores, ¿verdad? Pareciera una contradicción, pero más abajo nos da la clave. Dice que esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios conoce cada rumbo de la humanidad. Dios provoca cada situación de la humanidad y nos da el arma. Dice, haced el bien, vence con el bien el mal, para que hagas callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos. Les dice, sean obedientes a las leyes, aunque no necesariamente los que las aplican sean hombres sensatos, ¿verdad? Pero en general las leyes son buenas, son para el orden, para que convivamos bien. Y cuando las leyes son tergiversadas, haciendo el bien, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y entonces nos convertimos en gigantes de fe, en hombres de buen testimonio, porque podemos decir que a pesar de las injusticias, luchamos por el bien, siendo obedientes, venciendo con el bien el mal. Y al final dice Pedro que esto es de buen testimonio, y muchos mirarán
inevitablemente la diferencia que hay entre las personas que temen a Dios y los que no lo temen. Así es que, pues Pedro nos enseña cómo podemos vivir en medio de un mundo quebrantado, ¿verdad? Y este es uno de los puntos que él toca, de los consejos que él nos da a nosotros y les dio a los hermanos de aquel tiempo y les dará a los hermanos que vienen tras nosotros. Así es que pues espero que les haya servido esta reflexión, sigamos meditando en ello, sigamos leyendo esta epístola, esta carta a Primera de Pedro, toda, porque las clases que siguen pues estarán basadas también en Primera de Pedro. Así es que pues vamos a orar para despedirnos esta mañana. Bendito Padre Celestial, agradecidos contigo, Señor, porque nos permites seguir con vida, seguir disfrutando de salud. Sabemos que estamos en medio de una situación que no es típica. Hemos conocido ya de cerca a personas que están padeciendo estas epidemias. Cada vez está más cerca de nosotros, Señor, pero nosotros siempre confiados en ti, confiados en tus promesas, que tú estarás con nosotros y rigiendo nuestra vida y rigiendo nuestro destino, rigiendo el destino de nuestra iglesia, de nuestra congregación, que es tuya, Señor. Así es que agradecemos, Señor, por el cuidado, la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por este tiempo que nos has permitido. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando hoy y gracias por la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. Y bueno, pues les esperamos a continuación para que se queden a escuchar el culto de predicación a cargo de nuestro pastor Oscar Cano.